En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buen día para todos ustedes. Hoy es martes 27 de mayo de 2025. Con el favor de Dios nos disponemos para escuchar con atención el Evangelio que ha dispuesto nuestra Madre la Santa Iglesia Católica para este día, pidiendo como siempre al Espíritu Santo que nos ilumine y que así podamos comprender el mensaje del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hace algunos años recuerdo haber escuchado en una plática, en una conferencia por parte de una psicóloga, la siguiente frase. Decía: a veces tenemos que abrir las cortinas y las ventanas de nuestra alma, abrir las cortinas y las ventanas de nuestra mente, de nuestra perspectiva, porque solamente abriendo las cortinas y las ventanas vamos a poder ver lo que hay más allá de esa habitación interior, de esa propia persona en la que muchas veces nos encapsulamos. ¿Y por qué te menciono esta frase? Porque justamente a veces nos quedamos únicamente con la primera impresión. Nos quedamos con lo primero que salta a nuestra vista y ya no nos interesa profundizar, ir más a fondo. Como dirían por ahí, navegar más adentro. Esa frase que dice nuestro Señor Jesucristo: lleva la barca mar adentro. En latín quizás has escuchado la frasecita duc in altum. Navega mar adentro. Una invitación que nos hace el Señor para ir a lo más profundo de su gran amor. Y es necesario abrir entonces las cortinas y las ventanas para que miremos el hermoso paisaje que hay por fuera. Pero para lograr eso, pues necesitamos tener ese valor de querer explorar, de querer descubrir aquello que está fuera de nosotros. Y entonces tenemos que romper con el molde de la primera impresión. Esa primera impresión que a veces nos lleva a fundamentar malos juicios, a tener prejuicios que son equivocados, a tomar malas decisiones. En fin, nosotros tenemos que ir poco a poco, como diría San Ignacio de Loyola, obteniendo mayor conocimiento para que a su vez eso nos permita tomar mejores decisiones. Te cuento rápidamente una anécdota que me compartieron en algún momento, también ya hace algunos años. Una señora, ya ahora mucho mayor, de edad, ya adulta, pero me decía que ella en su juventud había tomado la mala decisión de casarse con el, en aquel entonces era su novio, pero un noviazgo en el que no se habían conocido, en el que realmente no habían madurado. Se casaron, un matrimonio que no duró ni siquiera un año. Se separaron, se dieron prácticamente las condiciones de una manera muy estrepitosa, muy arrebatada. Al final, te repito, se separan, pero rompen totalmente la relación, incluso ya no tenían ni siquiera modo de contactarse. ¿Qué sucede? Que ella, pues con el paso del tiempo, al pasar de los años, conoce a otra persona y se va dando poco a poco la formación de una familia. Sin embargo, como ya había recibido el sacramento del matrimonio en el inicio, pues no podía acercarse a comulgar. Ella empieza a practicar más su fe, se empieza a acercar ella con su actual pareja, ya tenían 2 hijos y van a misa, ¿no? Y resulta que en una de esas siente esa inquietud y se acerca a un sacerdote y le dice: oiga, padre, pues mire, esta es mi vida, esto es lo que me ha pasado. ¿Qué puedo hacer? Porque a mí me gustaría, pues, casarme, ¿no? Con mi actual pareja.
Este sacerdote dice que desde un principio la rechazó, ¿sí? Tuvo una actitud bastante, cerrada, no se prestó para escucharla realmente y la rechazó. Y le dijo: "No, tú lo que tienes que hacer es dejar a la persona con la que estás ahora y buscar restablecer tu primer matrimonio". Fíjate nada más, ¿no? Con un matrimonio ya donde había 2 hijos. En el primer matrimonio no hubo absolutamente nada, fue una relación de 1 año. No estoy justificando a la persona, ¿verdad? Simplemente tú ve analizando poco a poco y reflexionando en este contexto que te estoy compartiendo. Pues así se queda esta mujer, se queda muy sentida, bastante dolida y a la vez también un poco desconsolada. Pasan los años, y cuando te digo pasan los años, pasan más de 1 década. Y entonces ella conoce a otro sacerdote. Y este sacerdote es el que sale al encuentro de ella y de su esposo, bueno, de su pareja ya en la actualidad, y le dice: "Oigan, bueno, ustedes son una muy bonita familia, ¿por qué no se acercan a comulgar? ¿Por qué no se acercan al sacramento si vienen a misa cada domingo?". Ella le platica toda la situación, le cuenta incluso la anécdota con aquel sacerdote, y este padre le dice: "No, hay que hacer algo. Tenemos que trabajar en ese proceso de nulidad matrimonial". Recuerda que no existe el divorcio en nuestra iglesia, sino que es una nulidad matrimonial. En fin, se consuma esta nulidad matrimonial y después se casan. Ya ahora ya tienen también varios años de casados y tienen una familia bastante bonita. Este sacerdote que conoce en segunda instancia se terminó convirtiendo en un gran amigo y consejero para ella. ¿A qué punto quiero llegar? Que ella misma, hoy lo narra, dice: "Yo me había quedado con una primera impresión, que era no solamente la del rechazo de un sacerdote, sino el rechazo de la iglesia. Esa apertura que tanto pedía el Papa Francisco para que la gente se sintiera acogida, se sintiera consolada, amada por la iglesia, y que muchas veces había un rechazo. ¿Por qué? Porque no nos prestamos para escuchar, porque no nos prestamos para comprender. Entonces, esta mujer dice: "Tuve que aprender a decirle adiós a ese dolor, a esa negación". Y hoy esa es la invitación que te quiero hacer, porque nos mantenemos en ese discurso de despedida de nuestro Señor, de sus apóstoles, en la última cena. Y hoy les dice que hay que saber despedirse. Bueno, hoy te voy a compartir 2 cosas que me parecen importantes para sabernos despedir en esta vida, o de las que nos tenemos que despedir. ¿A qué cosas les tenemos que decir adiós? La primera, a esas ataduras que te mantienen con miedo, con resentimiento, con tristeza, que el Señor hoy te está hablando y que te está diciendo que Él tiene el poder para liberarte de todo ello. Es que no puedo, es que yo trato de cambiar, es que yo trato de ser mejor. Bueno, hoy empieza a cambiar ese tratar y empecemos a convertirlo en un hacer, aunque sea pequeño, aunque puedas simplemente ir corrigiendo pequeños hábitos, pero que lo empieces a hacer, que empieces a dar pasos en firme, que puedas perseverar en la oración y que además brote de tu corazón el verdadero deseo de querer cambiar. Cantidad de veces, y creo que a todos nos pasa, que a veces vivimos en el yo trato, pero no puedo, yo lo intento, pero no lo logro. No, hermanos, empecemos a corregir ciertas cosas de nuestra vida. Segundo punto, dile adiós a aquello que es más agradable, que es muy placentero, pero que al final sabemos que son malos hábitos, como el ser preocupón, como el ser una persona ansiosa, como el ser una persona que en medio, pues, de esa preocupación, de ese nerviosismo, de esa tristeza, de esa ansiedad, se va alejando de la confianza en el Señor, ya no le tiene fe a Dios, está enfermo y entonces creo que el mal diagnóstico que me ha dado el doctor, pues es irreversible. Dios no puede hacer absolutamente nada ya para ayudarme. Me he quedado sin trabajo y era un muy buen trabajo, un muy buen empleo. Ya no hay manera de que Dios me ayude para que yo pueda conseguir una mejor oportunidad. Es que ya estoy muy grande, es que no tengo preparaciones, que esto y que el otro. Y entonces, fíjate cómo a veces ese tipo de pensamientos nos van poco a poco deteriorando, debilitando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. También, por supuesto, aparece ahí la flojera, el egoísmo, esa indiferencia. Ay, no, es que a mí no me toca el educar a mis hijos, que lo haga mi mujer. Yo tengo mucho que atender en el trabajo.
No, hermanos, no podemos ser indiferentes. A eso también le tenemos que decir adiós. Repito los 2 puntos. Decirle adiós a las ataduras que nos mantienen con miedo, con resentimiento y con tristeza, y decirle adiós a los malos hábitos que muchas veces nos llevan a ser personas que viven en el estrés, en la ansiedad, en el egoísmo o en la indiferencia y, por supuesto, también en la flojera. Que los frutos que podamos recoger de esas despedidas no se nos olvide, hermanos, que van a ser muy buenos. Las despedidas, pues a veces duelen, incluso de estas cosas que nos están perjudicando, pero hay que hacerlo. No carguemos cruces que no nos tocan. No nos llenemos la cabeza de ideas que solamente nos alejan del Señor. Que el Señor purifique nuestra mente, que el Señor purifique nuestro espíritu, nuestras vidas y que podamos realmente sentir su presencia y que profundicemos, que no nos quedemos con la primera impresión, sino que entremos en lo más hondo de su corazón. Hacemos nuestra oración del Regina Cheli diciendo juntos, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según lo predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor resucitó verdaderamente, aleluya. Oremos. Dios, que te has dignado alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente martes, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes.